les estoy compartiendo pantalla ahora, por si alguien no la ve. Creo que lo principal ahora va a ser que podamos conceptualizar qué es una cultura de paz, ¿no? Empezando por lo más básico. La forma habitual en la que se suele definir una cultura de paz es como aquella en donde se promueve la paz y se rechaza la violencia. Sin embargo, esta no es la definición que yo uso. Yo entiendo a la cultura de paz como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que tienen como efecto y resultado a la paz. ¿Cuál sería en sí la diferencia entre estas dos definiciones? Que en la primera se habla del rechazo a la violencia como una parte constitutiva de una cultura de paz. En la segunda, en cambio, va más por el lado de una acción más proactiva para construir la paz. Claro que una cultura de paz quizás implica implícitamente... Perdón. Sí. ¿El power sigue o si no, podés repetir la definición de paz según, para poder seguirte porque se me... Sí, claro, no te preocupes. No estoy moviendo el PowerPoint, si esta es la pregunta también. Pero te repito la definición. Estaba buscando la definición para seguirte y no... Claro. No, la repito de nuevo. Es el conjunto de actitudes, valores, comportamientos y prácticas que tienen como efecto y resultado la paz. Prosiguiendo, una cultura de paz quizás implícitamente implica el rechazo a la violencia, pero para mí no es la parte más importante y mucho menos es lo que constituye a la cultura de paz. De hecho, a mí me parece que definir la cultura de paz como el rechazo a la violencia es una forma de definirlo que proviene desde una óptica violenta también, porque implica la opresión o la eliminación quizás de aquello que se cree que es incorrecto. Por eso, cuando hablamos de construir paz, creo que es muy importante, como la violencia está tan metida en la cultura en general, es muy importante, como primer paso, que comencemos a indagar cuáles son los pilares sobre los que descansa nuestra cultura actualmente. También es válido cuestionar, pero más importante que cuestionar es indagar, porque necesitamos conocer el porqué de las cosas, para cuando las cambiemos no terminemos repitiendo más de lo mismo. No sé si se habrán dado cuenta, si prestaron atención, que el emblema o el símbolo de este programa de paz es un orizuru, o sea, una grulla de papel, de esas que se hacen con origami. Seguramente que cuando piensan en símbolo de paz, lo primero que se le va a venir a la mente es la palomita blanca con la ramita de olivo. Eso fue lo primero que se me ocurrió a mí. Pero entonces empecé a indagar sobre eso. Y me pregunté, ¿de dónde viene ese símbolo? Realmente, ¿cuándo surgió? Bien, resulta que la paloma blanca como símbolo de paz, apareció por primera vez en el Arca de Noé. Fue una especie de símbolo que envía Dios como un mensaje de que al fin se encontraba en paz con la humanidad. Porque claro, si vos querés conseguir paz, lo más lógico es mandar un diluvio para que se ahoguen todos los que no te obedecen, ¿no? Obviamente. Mucho tiempo después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Pablo Picasso comienza a pintar cuadros con esta paloma, como símbolo de paz, en honor a su hija Paloma Picasso, que quizás habrá sido la única mujer a la que Picasso no haya tratado como una cosa desechable,
porque hoy día lamentablemente sabemos que Picasso no era precisamente un amor como persona. Pero bien, a partir de las pinturas de Picasso, la paloma se pone de moda y se convierte en un símbolo universal de paz. Siendo estos los orígenes de la paloma como símbolo, a mí me parece que no es el origen más idóneo y no llega a representar los ideales que yo quisiera transmitir en este programa. La grulla, por su parte, viene de un lugar completamente diferente. Es parte de una historia real que es bastante triste, pero a mí me sigue pareciendo maravillosa. Esta niña se llama Sadako Sasaki. Cuando ella tenía 2 años, vivía en Hiroshima el día que Estados Unidos tiró la bomba atómica. Sadako, siendo una bebé, sale expulsada por la ventana y vuela por los aires 1,5 kilómetros. Y sobrevive. Obviamente que su historia se hizo conocer en todo el país porque lo que le pasó fue sencillamente un milagro. Sadako creció normalmente como cualquier otra niña, estaba llena de sueños, ella quería ser deportista, era una niña muy feliz, muy querida por todo el mundo, rebosaba de energía. Cuando ella cumple 12 años, se enferma de leucemia a causa de la lluvia negra, que así se le decía en la época a la radiación de la bomba. Lamentablemente, los médicos le diagnostican 1 año de vida solamente. Un día, estando internada en el hospital, la visita su amiga Chizuko y le trae de regalo una grulla hecha con papel dorado. En ese encuentro, Chizuko le cuenta sobre la leyenda del Senbasuru, que es una leyenda japonesa que dice que si elaborás 1000 grullas de papel, se te puede conceder cualquier deseo. Y que quizás de esa forma ella se podría curar. Sadako le dice que lo que más quisiera en este mundo es poder curarse, pero si eso no llegara a ser posible, le gustaría que por lo menos se terminaran las guerras, para que ya nadie tuviera que sufrir como ella. Sadako, que era una niña muy tenaz, rápidamente empezó a elaborar estas grullas, porque las ganas de vivir que tenía eran inmensas. Ella estaba todo el día, todos los días, doblando papel, todo papel que tenía a su alcance le venía muy bien, aunque sean de revistas, órdenes médicas, cuadernos, ella lo utilizaba para hacer sus grullas. Se hizo muy famosa en el hospital, las enfermeras siempre que podían le traían papeles para que ella continuara haciendo las grullas. 8 meses después, Sadako consiguió elaborar 644 grullas. Pero lamentablemente fallece. Esta es una historia que a mí me parece muy triste, pero no podía terminar así. La familia y los amigos de Sadako se reúnen para continuar y terminar las grullas que a Sadako le faltaron. Y de esa forma intentar cumplir su último deseo de que se terminaran las guerras. Y saben que de cierta forma lo lograron, porque estas personas se unen por el amor que sentían por Sadako. Y cuando las personas se unen por amor, no es posible la guerra. Esta historia se hizo muy famosa y hasta el día de hoy, en las escuelas de Hiroshima, los chicos y las chicas todos los años elaboran miles de grullas para llevar a los distintos monumentos como ofrenda, a los distintos monumentos que se hicieron en honor a Sadako. ¿Y saben dónde más pueden encontrar un monumento a Sadako? En Seattle, Estados Unidos. Díganme después si no es cierto que las grullas cumplen deseos. Es a partir de ahí
que las grullas se convierten en un símbolo mundial de paz, aunque no sean tan conocidas. Y para mí es el símbolo que mejor representa los valores que yo quiero transmitir en este programa, en el cual se pretende enseñar la paz, no como un producto de la violencia, sino como una virtud que prevalece a pesar de la violencia, como una clara manifestación de fuerza, amor y de unión. Quiero abrir de nuevo micrófonos y que me cuenten si alguno de ustedes conocía esta historia. Me da mucha curiosidad. ¿A quién le gustaría compartir? Quizás Alicia. Gustavo. ¿Chamorro? Sí. A mí me pasa que no conocía la historia, pero conecté enseguida porque siempre me gustó hacer origami y una de las primeras cosas que aprendí a hacer fueron las grullas, y las hacía con mi hijo, que en ese momento tenía 7, 8 años, y las aprendió a hacer y les regalaba a todos los amigos, sin saber esta historia. Así que después se la voy a transmitir. Hermoso. Buenísimo. Levantó la mano María Isabel. Sí, yo no conocía esta historia y además creía que el único símbolo de la paz era la paloma blanca con la ramita en la boca, que supongo que será un laurel, no lo sé, lo ignoro, pero he ido a una cafetería que hay en Belgrano, que cuando vos vas a tomar el té, te regalan una grulla. Y es una sensación muy particular cuando encontrás en la taza de té esta ofrenda, ¿no? Así que me parece muy significativo que sea, y lo desconocía esta historia, no relacionaba como símbolo de paz a la grulla, pero ahora me parece mucho más significativo esa acción de regalarte la grulla hecha en origami cada vez que vos vas a tomar una taza de té en este lugar. Así que es como que me completa el significado de algo que me había perdido por ignorar. Así que agradezco esto que estás compartiendo. Muchas gracias, María. Seguimos con Domínguez Silvia y después Patricia. Silvia, ¿estás por ahí? Bueno, en tanto vuelve Silvia, Patricia. Sí, Gustavo, la conocía, no la recordaba hasta que vos las contaste. Generalmente, a veces sucede que cuando hacen programas de recorrer el mundo, a veces suelen contar esto, ¿no es cierto?, esta historia, y yo le digo, o lo vi o lo escuché en uno de esos viajes que hacen esta gente, se dedica a recorrer el mundo y mostrar cosas, o también lo puedo haber visto en alguna documental justamente de National o de Bio, pero sí hacía mucho tiempo que lo había escuchado y me la trajiste a la memoria. Eso sí, eso quería comentar, que sí que lo tenía presente, pero se me había olvidado, se me había escapado ese detalle. Gracias por traérmelo, por regalarme la memoria nuevamente. Qué bien. Muchas gracias, Patricia. Silvia, ¿estás por ahí? Silvia Domínguez. Bueno, mientras se conecta Silvia con el audio, ¿alguien más quisiera compartir? Raquel, Alicia, quizás.
Bueno, puedo compartir algo que, Sí, Eva. una acotación de las grullas es, bueno, yo trabajé muchos años en hospital de niños y es bastante frecuente que se junten grullas cuando algún niño está enfermo y nada, como también esta cuestión de deseo de su mejoría. Y a veces incluso en los colegios se reparten entre los padres, los chicos, para juntar las 1000 grullas para algún compañerito enfermo. Nada, era acotar eso nada más. Qué genial, Eva, eso yo no lo sabía. Mirá, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo entonces, si bien hay desde lo que tiene que ver con el trabajo por una cultura de paz, no es algo nuevo, existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía no logramos cómo generar esa cultura de paz, o por lo menos no logramos generar una cultura de paz consistente que se perciba, ¿no? como tal. Lo que vengo diciendo hasta ahora, básicamente, es, en resumen, es que la violencia está tan metida en la cultura en general que es muy difícil darse cuenta hasta dónde llega. Y por eso se hace muy fácil de reproducir también, ¿no? Se arma como un círculo vicioso en el cual lo echamos a andar sin querer prácticamente, simplemente porque no nos damos cuenta. Este círculo vicioso está tan presente, ¿sí?, en la cultura en general, que también lo encontramos dentro del ámbito de la paz. Y creo que acá viene un punto que es sumamente importante, ¿sí?, porque todas las personas que trabajamos por el bienestar general o para promover una cultura de paz, ya sea directa o indirectamente, podemos ser agentes reproductores de violencia también. ¿Se dan cuenta de lo problemático que puede llegar a ser esto? No digo que lo hagamos a propósito, todo lo contrario, o sea, lo hacemos sin querer, no nos damos cuenta de esto. Pero piensen, ¿no?, que si queremos generar una cultura de paz, lo primero que se va a percibir es una incoherencia, ¿sí?, que hace que esta cultura de paz, que tanto esfuerzo nos está costando, realmente no se sienta, pierda esa consistencia que podría llegar a tener. Y esto hace que sea muy difícil el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? Creo que lo primero es que podamos entender bien cuál es el problema, ¿sí? Para empezar, propuestas o iniciativas que trabajen por la paz, hay muchas. El problema es que no se conocen entre sí, en su gran mayoría. Cada una anda haciendo su trabajo por su lado. Y esto plantea la primera cuestión del problema, que es el individualismo. Como no hay una conexión entre las diferentes propuestas, entonces no hay como una estrategia definida que compartan objetivos, ¿no?, como para hacer un trabajo más en conjunto, sino que son un montón de esfuerzos más bien individuales. ¿Sí? Quizás hay alguna que otra red conformada, pero lo que yo he visto es que generalmente estas redes no tienen un propósito muy claro. Según mi experiencia, muchas de estas redes se terminan convirtiendo en grupos de WhatsApp, en donde la gente simplemente manda mensajes de Feliz Navidad y de fin de año, o quizás para compartir videos sobre política y terminar peleándose. Ese es otro de los usos que se le hace a estos grupos. Este individualismo, además, trae otra cuestión del problema, que es la falta de coordinación. Esto que decía, no hay una estrategia en conjunto, sino más bien cada quien anda aportando su granito de arena de la mejor forma que puede, desde su lugar. El problema con esto es que a los granitos de arena se los lleva el viento.
Como no hay metas definidas, ¿no? Todos estos esfuerzos, ¿sí?, se terminan dispersando, ¿sí? Y no terminan, aunque sean esfuerzos muy valiosos, no terminan quizás, para mí, llegando a tener el impacto que se esperaría que tuviese. Y es entonces cuando se produce el efecto Coca-Cola. No sé si conocen este efecto. Pensemos que hoy día hay mucha gente que se esfuerza por ahorrar agua, ¿sí? Y tratan de no desperdiciarla porque es la forma que tienen de contribuir al cuidado del medio ambiente. Algo que está buenísimo, de eso no cabe la menor duda. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita en promedio 36.500 litros de agua por año para cubrir todas sus necesidades, ya sean de consumo o de higiene. ¿Ustedes saben cuánto consume Coca-Cola? 55.000 millones de litros por año. Se podrán dar cuenta que esta es una carrera que está perdida desde el principio. Y lo peor es que todo el agua que tratamos de ahorrar para cuidar el medio ambiente, Coca-Cola lo termina usando para fabricar más Coca-Cola. Les invito a que lo piensen de esta forma. La violencia genera daños y resentimientos que propician que vuelva a surgir violencia constantemente. Si la violencia genera daño más rápido de lo que la paz puede regenerarse, entonces todos los esfuerzos que hacemos por la paz se terminan diluyendo. ¿Se entiende? Y es por eso que para mí, que todavía no logramos conseguir esta cultura, ¿no?, con la consistencia que tendría que tener. Porque tenemos muchos esfuerzos, hay mucho trabajo, pero no terminan impactando como quisiéramos que impacten. ¿Y por qué caemos en esta dinámica si es que no funciona o funciona a medias? Yo creo que es porque sencillamente no sabemos hacerlo de otra forma. Simplemente lo hacemos de la forma que conocemos. Este programa de Cultura de Paz plantea una respuesta para cada uno de estos puntos. Para empezar, tenemos el trabajo en comunidad como una respuesta al individualismo. Trabajar en comunidad es muy valioso porque nos permite reunirnos con personas que comparten nuestras mismas aspiraciones, podemos compartir, apoyarnos y tejer relaciones, que es algo muy importante. Y además hacerlo desde una óptica de paz, que esto es otro dato muy importante, porque recordemos que la violencia y los conflictos se dan siempre entre las personas. Entonces es fundamental que traigamos prácticas de paz a las relaciones entre estas personas, porque eso va a hacer que podamos fortalecer nuestras relaciones y ser más coherentes con el tipo de trabajo que estamos haciendo. Es en este punto donde aparecen prácticas como la comunicación no violenta, por ejemplo. Después, la meta a largo plazo de este programa está en poder convertir este círculo vicioso de la violencia en un círculo virtuoso que reproduzca la paz. Y para poder conseguir esto, lo que planteamos es poder apoyar y promover diferentes proyectos que surjan como iniciativa de las personas que participen del programa. Esto es esencial porque necesitamos que la paz sea más accesible que la violencia, y para eso necesitamos que haya más proyectos de paz, pero además que estos proyectos puedan trabajar en coordinación, con unos objetivos en común, ¿sí? Y por eso
quisiéramos poder apoyar estas iniciativas, que son las iniciativas de ustedes. Queremos generar como este espacio en donde ustedes puedan traer estas propuestas, las miramos, las revisamos, aprendemos cómo podemos llevarlas a cabo desde una óptica de paz, para poder realizar este trabajo coordinado y coherente, ¿sí? De tal forma que empieza a generar réplicas. ¿Sí? Eso me parece que es sumamente importante. ¿Y cómo pretendemos lograr todo esto? Pues permanentemente ofreciendo espacios de aprendizaje y de práctica, en donde podamos conocer estas alternativas, ¿sí? Que nos van a llevar a poder realizar un trabajo en comunidad mucho más eficiente y potenciado, y que se puedan generar estas réplicas, ¿sí? Porque son estas prácticas lo que nos van a ayudar a fortalecernos, ¿sí? Y a poder sostener todo el andamiaje sobre el que va a descansar la cultura de paz que quisiéramos crear. Cada una de las propuestas que surjan en el marco de este programa van a estar pensadas en torno a 4 ejes de trabajo que fueron propuestos por el psicólogo Marshall Rosenberg y que nos sirven para ilustrar cómo se reproduce la cultura a sí misma. Estos 4 ejes son el relato, las estructuras, la socialización y el desarrollo humano. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Empezando por el relato. ¿Qué vendría a ser el relato? El relato es la historia que nos contamos sobre cómo es el mundo y cómo es la naturaleza humana, y que vamos transmitiendo de generación en generación. En función a este relato, vamos a generar estructuras sociales, vamos a organizar la sociedad de determinadas formas, y vamos a crear instituciones en donde se promuevan determinados valores por sobre otros. Después viene el proceso de socialización, que significa enseñarle a las nuevas generaciones el cómo deben vivir y comportarse dentro de estas estructuras. El desarrollo humano, por su parte, tiene que ver cómo efectivamente se va a comportar y cómo se va a relacionar la gente como consecuencia de la socialización. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede mucho más claro. Imaginemos que el relato que predomina es que el honor es más importante que la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es organizar rituales en donde las personas se desafían con armas a muerte para defender su honor. Y además vamos a generar leyes que permitan esa práctica. Esto sería la parte de las estructuras. Después necesitamos educar a la gente para que entiendan que matarse a tiros es una forma válida para resolver los problemas y defender el honor. ¿Qué vamos a obtener de todo esto? Pues obviamente vamos a tener personas orgullosas que ante las ofensas se van a retar a duelos a muerte, y esto va a terminar confirmando el relato inicial. El honor es más importante que la vida. ¿Se entiende? Todas las propuestas que van a ir surgiendo en el marco de este programa van a ser en función de estos 4 ejes, que resultan ser muy útiles porque nos ayudan a pensar mejor nuestras estrategias para promover la paz. Y pensemos que
estos cuatro ejes conforman un ciclo con el cual se reproduce una cultura. Cuando la violencia se inyecta en alguno de alguna de estas cuatro instancias, se convierte en el círculo vicioso y se empieza a reproducir junto con la cultura. Para convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, lo que necesitamos es abordar cada uno de estos ejes y en simultáneo, para que el ciclo se cierre y se pueda reproducir la paz. Es sumamente importante, ¿sí? recalco, sumamente importante que este trabajo se realice en simultáneo, porque si nos concentramos solamente en alguno de estos ejes, lo que va a pasar es que la violencia que se sigue reproduciendo nos va a terminar alcanzando. Imaginemos que nos concentramos todos nuestros esfuerzos solamente en la parte de la socialización. Entonces, generamos muchísimos proyectos educativos para llevar a las escuelas. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? El sistema educativo, los docentes y los padres del alumnado se nos van a venir encima como pirañas. Simplemente porque vamos a estar enseñando lo contrario a lo que ellos están enseñando, lo contrario a lo que ellos creen. Algo muy similar que ocurre, por ejemplo, con la ESI, con la educación sexual integral, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de lo difícil que está siendo la implementación de ese proyecto. Si yo quiero prevenir esto, necesito trabajar en simultáneo con el sistema educativo, con los docentes y con los padres, además del alumnado, para que todas las partes puedan estar en la misma sintonía y entonces podamos tirar hacia un mismo lugar. Este es el trabajo que se propone desde este programa de Cultura de Paz, y todas las propuestas que surgen van a estar siempre pensadas según estos fundamentos, justamente porque lo que pretendemos es crear una especie de ecosistema que sea generador de paz. ¿Sí? Y para eso necesitamos hacer un trabajo integral y además, como insisto en esta idea, coordinado, que todos estemos trabajando en una misma sintonía, para poder promover la paz, pero no como un ideal, sino como una paz empírica, ¿sí? Una paz que se sienta, una paz que las personas puedan percibir como algo real que está ocurriendo en sus vidas. Bueno, gracias por escucharme hasta acá. Estoy muy ansioso de recibir su feedback y sus comentarios sobre todo esto que les vengo comentando, sobre en qué consiste este programa. Ya veo que Marco ya levantó la mano. Pero antes de eso, quisiera rápidamente presentarles con mucha alegría la primer propuesta que surge de este programa de paz, para que podamos darle continuidad a este trabajo que queremos comenzar el día de hoy. Esta propuesta consiste en un taller en donde les quiero presentar la comunicación no violenta, que va a comenzar el 2 de marzo. Con una clase abierta en la que pueden participar completamente gratuita, todas las personas que quieran se pueden sumar. La comunicación no violenta es una metodología que a grandes rasgos consiste en técnicas para aumentar la comprensión entre las personas, fomentar la empatía y desde ese lugar encontrar soluciones más eficaces a los conflictos
que tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Algo que resulta ser vital si lo que queremos es crear un tejido, ¿no?, entre personas que trabajan por la paz, ¿no?, para poder apoyarnos y ganar fortaleza en el trabajo, en el tipo de trabajo que queremos realizar. Esta propuesta va a consistir en dos partes. La primera parte les voy a brindar no tanto como si fuese un taller inicial, sino más bien como una presentación de todos los fundamentos básicos de la comunicación no violenta, para que puedan empezar en su práctica y para que entiendan en qué consiste esta metodología. Y en esta primera parte pueden participar cualquier persona, está completamente abierto. La segunda parte, que consiste en una clase presencial, esta va a estar un poco más focalizado, quizás en el trabajo más terapéutico, en donde les voy a presentar estrategias para poder implementar en el trabajo en grupo, ¿sí? Y para que se pueda desempeñar la labor profesional de una manera un poco más cuidada, ¿no?, y coherente con lo que se quiere generar. En esta segunda parte quizás les resulta interesante a los profesionales, sin embargo, cualquier persona puede participar si le interesa, no hay ningún problema con eso. De hecho, a mí participar de diferentes propuestas con la comunicación no violenta me ha resultado muy enriquecedor y me ha ayudado a abrir la cabeza respecto a todas las posibilidades que tiene la comunicación no violenta para implementarse, que realmente puede llegar a ser muy enriquecedor. Y les comento además que si no pueden participar de esta clase presencial, porque justo ese día no pueden, o porque están muy lejos o son de otro país, no hay ningún problema, vamos a tener una clase virtual alternativa en donde vamos a ver estas mismas estrategias de esta propuesta. Esto es a grandes rasgos, después vemos a ver si me olvidé de algo y las chicas me quieren hacer acordar. Pero bueno, hasta acá lo que quería poder transmitirles con esta presentación, y ahora sí me gustaría poder escuchar su feedback y los comentarios que tengan para hacerme, así podemos charlar un rato sobre todo esto que es un montón lo que tenemos para decir seguramente. Ahí estuve en el chat poniendo algunos autores que se me ocurren ahora para que puedan leer. Y bueno, yo creo que estamos en una carrera contra el tiempo. La violencia viene desde hace muchísimo tiempo reproduciéndose y nos tiene mucha ventaja. Pero para mí el solo hecho de que estemos acá, que sintamos interés por la paz, y específicamente por crear una cultura de paz, ya me parece un logro inmenso. Así que, bueno, espero poderles ver en algún otro espacio de paz, y si quieren sumarse a las propuestas de este programa y a la visión de este programa, van a ser recibidos con todo el cariño que les podemos ofrecer. Así que muy agradecido y nos vemos pronto.